Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 24 de septiembre de 2016 y esto es La Contracrónica. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó ayer que el referéndum revocatorio, ya sabéis, este referéndum en el que se ha metido la oposición venezolana para sacar a Maduro del poder, conforme a la Constitución, lo está haciendo legalmente, pues bien, este referéndum revocatorio podrá celebrarse sin ningún problema, pero solo si se celebra después de febrero de 2017, es decir, de febrero del año que viene. ¿Y por qué después de febrero de 2017? Esa es una de las preguntas que, sobre todo los que estamos fuera de Venezuela, los que no conocemos su constitución, pues nos hemos hecho nada más leer esto. Por una razón sencilla, en la ley se recoge el detalle, aparentemente sin importancia, de que 2 años, si se produce ese referéndum 2 años antes de las elecciones presidenciales, no habría cambio, no habría una nueva elección, simplemente le sucedería el vicepresidente. El vicepresidente de Venezuela actualmente creo que sí es, es Aristóbulo Istúriz, porque hubo cambio de vicepresidente este mismo año. Antes era Arreaza, el yerno de Hugo Chávez, está casado con su hija Rosa Virginia. Como veis, en el chavismo todo queda en casa. Pues bien, si es después de febrero del año que viene, el poder pasaría de Maduro a Istúriz, es decir, de chavista a chavista. Y los chavistas pues se garantizarían 2 años más de ejercicio del poder. Simplemente eso como mínimo, que podrían venir muchos más a partir de 2019 en función de los cambios legales que deseen hacer. Esto en la oposición, como os podéis imaginar, que todo lo había apostado al referéndum revocatorio, pues ha caído como un plomo. Han saltado todas las alarmas y la verdad sea dicha, no es para menos. Os decía hace un par de meses que el chavismo haría cualquier cosa, todo lo que estuviese en su mano, con tal de retener el poder. Lo que hiciese falta. Es una banda, os lo he dicho en sucesivas ocasiones a lo largo de este año, una banda organizada para el ejercicio y el disfrute del poder, que retorcería la ley, que se la saltaría si era necesario, que se limpiaría el culo con ella. Bien, es exactamente lo que vienen haciendo desde hace 15 años y lo que viene haciendo Maduro desde que ganó de aquella manera las elecciones del año 2013. Ojo, esto no es una cosa especial de Maduro. Es decir, Chávez violó su propia constitución, la que él mismo había traído después de aquellas cortes constituyentes que montó en el año 1999, la violó de manera constante y flagrante durante 13 largos años, y si no siguió violándola es porque se murió. Es decir, el hecho es que el bolivarianismo es muy amigo de hacer leyes para luego saltárselas de manera sistemática. Chávez, por ejemplo, pues en principio no hay esto no es nada que los venezolanos no sepan, por supuesto, pero que los de otros países pues quizá o lo sabíamos y se nos ha olvidado o directamente no lo supimos nunca. Una de las grandes violaciones constitucionales que hizo Chávez en su momento fue primero poner un límite en los mandatos del presidente y luego saltárselo. Simplemente montó un referéndum, tal, pues como esta, pequeñas violaciones, pequeñas, pasar por encima de la ley cuando la ley no te conviene, a pesar de que la ley la has hecho tú, ¿no? Pues si eso ya lo hacía Chávez, os podéis imaginar lo que hace Maduro. Maduro no va a ser de ninguna manera menos que el propio Chávez, y más teniendo en cuenta que Maduro se encontró el país en una situación peor. Bueno, ha llevado al país a una situación todavía peor. Ojo, que Maduro no tiene nada especial, ha seguido la obra de Chávez al dedillo. La situación económica de Venezuela sería la misma con Hugo Chávez con vida, exactamente la misma, porque el problema que tenían era el modelo económico, el planteamiento de gobierno era el equivocado. Es algo que se ha insistido muchísimo. Hay gente dentro de Venezuela y fuera que dice, no hombre, esto no se hubiera muerto Chávez, las cosas hubieran sido distintas. Pues no lo sé, porque no podemos hacer historia ficción. Lo mismo Chávez se hubiera dado cuenta de cosas que Maduro no se ha dado cuenta. Yo personalmente lo dudo. Cierto es que Chávez no era tan lerdo y tan tonto como Maduro, pero bueno, era un tipo muy autoritario, era el inventor de esto. Hablamos del chavismo, no del madurismo, a fin de cuentas. Entonces, lo que ha hecho Maduro es aceptar el revocatorio, en cierto modo porque no le quedaba otra, y más lo había dicho en muchas ocasiones por televisión. Ahí tenéis una de las ventajas de la
dictadura bolivariana es que lo han dejado todo en YouTube. A diferencia de los castristas, estos sí, desde el origen tienen auténtica pasión por los medios de comunicación y lo han dejado todo en televisión. Podéis mirarlo, este año, el pasado, en 2014, cómo Maduro salía refiriéndose al revocatorio diciendo que sí, que adelante, que lo convocasen, que no había ningún problema, que además ellos lo iban a ganar y demás, ¿no? Que los derechos de la oposición estaban reconocidos y tal. Pues bien, este revocatorio se activó en el mes de junio, cuando se practicó la recogida de 200.000 firmas, que era el 1% del censo electoral. Simple. El padrón electoral cogieron, que es un 1%, pues 200.000 firmas y se recogieron. Y eso era para activar el referéndum. Ahora viene la segunda fase, y la segunda fase necesitan recoger el 20% del censo, que son casi 4 millones de firmas, 3.800.000 exactamente. Pues hasta aquí todo bien. En principio hay 4 millones de personas en Venezuela que quieren revocar al presidente Maduro, ¿no? Eso creo yo y eso creen ellos, y es que además es cierto. Hay no solo 4 millones, hay más de 4 millones de personas en Venezuela, más que las elecciones de diciembre del año pasado, que quieren sacar a Maduro como presidente. Unos porque directamente estuvieron siempre contra el Partido Socialista Unificado de Venezuela y otros porque votaron por el Partido Socialista Unificado de Venezuela en el pasado, pero hoy no lo harían. Simplemente porque han abierto los ojos o porque han visto que, o porque están pasando hambre directamente. Entonces, en el antichavismo han entrado muchos nuevos militantes o muchos nuevos activistas que fueron chavistas en el pasado. Bien, 4 millones de firmas no parece muy difícil. No nos parece si conocemos un poco cómo está el panorama. Si vemos las manifestaciones en la calle, bueno, si vemos las elecciones. A la Asamblea Nacional de hace solo, pues eso, fueron a principios de diciembre del año pasado, hace 10 meses. Pues no es tan fácil. Ya sé que lo parece, pero no es tan fácil. Y visto desde Venezuela, menos fácil todavía. Básicamente porque el Consejo Nacional Electoral, que es algo creado, es el famoso poder electoral creado por Chávez, él dijo que eso de los 3 poderes de Montesquieu era un atraso, y entonces que iba a haber 5 poderes, tal, y uno de ellos iba a ser el poder electoral. Pues el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es el que dice cuándo, cómo y sobre todo dónde se va a realizar, no ya el referéndum en sí, sino la recogida de firmas. Porque esta recogida de firmas no se hace como, pues no sé, cuando hay una recogida de firmas en España para llevar una ILP, una iniciativa legislativa popular, que esto se hace en España de vez en cuando, pues uno se pone a recoger firmas donde quiere y cuando quiere. Una vez se tienen, pues te dan medio millón de firmas. Pues los promotores de esa ILP la llevan al Congreso de los Diputados y allí se cotejan, se ve que efectivamente la gente que ya firmó con el DNI y tal, en España y ILPs hay un montón y se llevan firmas continuamente al Congreso, no pasa nada. Yo recuerdo haber visto a lo largo de mi vida mesas petitorias por Madrid muchas veces, ¿no? Para que cuando hicieron, por ejemplo, creo que fue lo del matrimonio, no, el matrimonio gay que no sé si hubo, pero sí hubo cuando el Estatuto de Cataluña. Ahí recuerdo haber visto mesas de estas para que echases una firma si querías echarla. La del Estatuto creo que lo hizo el PP y lo llevó. Bien, nada más. No te decía la Junta Electoral Central, que sería el equivalente al CNE en Venezuela, pues no decía dónde podían poner las mesas. El CNE, en cambio, allí sí puede hacerlo. La oposición, que la oposición en Venezuela no está unificada, como sabéis, ni tienen un liderazgo único ni nada por el estilo, conviven ideologías diversas, los hay más partidarios de la línea dura, más partidarios de la contemporización. Es uno de los problemas que tiene la oposición en Venezuela, que no presentan ni un líder reconocible ni una idea reconocible, clara, distinguible del chavismo. Pues sospechan, con razón y con bastante fundamento, que les van a hacer lo que les hicieron en junio. En aquel entonces, que también tuvieron que recogerlo conforme a una estructura planificada y diseñada desde el CNE. Entonces les dieron pocos centros, estaban alejados y sometidos a la hostigación de las milicias chavistas, los que se conocen como colectivos, ¿no? Los hemos visto muchas veces por televisión, que van en unas motocicletas. Es esencialmente, y dicho de una manera muy general, es chusma, armada por casi siempre, que se encarga, entre otras cosas, de reventar manifestaciones contra el gobierno. Se vio muy bien en aquellas manifestaciones de hace un par de años, hubo de hecho hasta muertos y tal, ¿no? Además de esto, no les basta solo con decir dónde se puede votar, en qué lugar hay que ir a votar a estampar la firma,
porque esto no sería una votación, sería simplemente decir que efectivamente poner tu número de cédula de identidad y tu nombre, decir que estás de acuerdo con que haya este referéndum. Esto, en el de junio, además, la oposición denunció que había gente que se había quedado sin empleo, que trabajaba para la administración pública y se había quedado sin empleo cuando sus superiores descubrieron que fulanito, que zutanito, pues estaba dentro de estas listas que solicitaban el revocatorio. Bueno, pues además de eso, el Consejo Nacional Electoral decidirá la fecha. Ya es importante. Dirá cuándo. Va a ser, en concreto, este día. De hecho, la ha decidido ya. Va a ser los días 26 y 28 de octubre. Y ya está el horario. Las mesas o los centros para poder firmar se abrirán solo durante esos 2 días, de 8 a 12 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. Sí, casi un horario de oficina. Bueno, en pleno horario de oficina, por supuesto. Es decir, el dónde está por ver, pero muy probablemente les pase lo que en junio, que lo llevaron a lugares lejanos y aislados, donde era difícil llegar, y aun con todo se produjeron colas, y durante un horario muy limitado, muy restringido. Como habéis podido ver, pues de 8 a 12 son 4 horas y después otras 3 horas por la tarde. 4 y 3, 7 horas. Es decir, muchísimo menos que una jornada electoral central. Una jornada electoral normal, vamos, que suele ser pues de 8 o 9 de la mañana a 7 o 8 de la tarde. Por lo demás, solo habrá 1.356 mesas, que son muy pocas, o 1.356 centros de votación, lo que ya se podría decir que garantiza que va a haber colas como hubo en el mes de junio. Esto ya lo dijo, no es algo nuevo, ya lo dijo Diosdado Cabello, que es el número 2 del partido, y fue hasta hace no mucho, hasta el año pasado fue presidente de la Asamblea Nacional. Dijo literalmente, textualmente, que no se lo vamos a poner fácil. Haremos lo que tengamos que hacer. Estas fueron sus palabras textuales. Pues la verdad es que, en fin, parece que tenía razón. Parece que decía la puritita verdad. El panorama, por lo tanto, pues yo veo que es desolador. No encuentro otra palabra mejor para definirlo. Van a tener complicado reunir las firmas, muy complicado, y si lo consiguen, no les servirá para forzar la convocatoria electoral. Así las cosas, sin más salidas que las de la protesta callejera, no les están dejando más salida que esas, les han literalmente metido en un callejón a la oposición, pues la tragedia se cierne sobre Venezuela. Nos guste o no nos guste, pero es un hecho. Se cierne y se va a apoderar de ella a lo largo, no lo sé si será ya en el otoño nuestro o a lo largo del invierno. La oposición ha dejado claro, por lo demás, que tiene capacidad de convocatoria y de movilización. Esto lo vimos a principios de este mes, en la famosa jornada de protesta en Caracas, que la oposición no tuvo, a pesar de todos los problemas que les habían puesto, no tuvo demasiados inconvenientes en reunir a una multitud de manifestantes contra el gobierno en el mismo centro del país, el centro neurálgico del país, que es la ciudad de Caracas. Esa manifestación se va a repetir. Y no se va a repetir una vez, se va a repetir varias veces. Y no solo en Caracas. Se verán manifestaciones. Estoy haciendo un poco de adivino y ya sabéis que no me gusta hacer de adivino, pero es que lo estoy viendo venir. Pues se van a ver en Caracas, se van a ver en Valencia, se van a ver en Maracaibo, se van a ver en Barcelona, se van a ver en prácticamente todas las grandes ciudades de Venezuela, se van a ver manifestaciones como esta. Y todos sabemos lo que sucedió en febrero de 2014 con motivo de las protestas. Y quien no lo sepa que repase la hemeroteca. Pero al ser una fecha tan cercana, solo 2 años y medio, pues el que más y el que menos lo recuerda. Aunque sea solo de haberlo visto por televisión o haberlo seguido por internet o por las redes sociales. Aquello fue una carnicería. Una cosa tremebunda que si se le pasó a Maduro, pues se le pasó. No sé si se le pasará una segunda vez. Claro, esta es la pregunta. ¿Podrá el gobierno actuar de la misma manera, el gobierno de Maduro? Es una pregunta muy pertinente, ¿eh? No lo sé. En el caso que nos atañe ahora, la violencia extrema parece casi inevitable. Es algo que podemos dar por hecho, teniendo en cuenta los precedentes inmediatos que son los de las movilizaciones del año 2014. ¿Aguantará el gobierno de Maduro, por formular la misma pregunta de otra manera, aguantará el gobierno de Maduro, ya muy desacreditado por lo demás, los efectos adversos, tanto internos como externos, de una represión como la de 2014? Esa es otra pregunta clave. Es, de hecho, la pregunta clave.
¿Hasta dónde aguantará? La coyuntura hoy es además algo diferente a lo que era hace 2 años y medio, ¿eh? El sentimiento de enfado, de frustración colectiva, es mucho mayor que en el mes de febrero de 2014. Es decir, han pasado muchas cosas en Venezuela en los 2 últimos años, muchísimas. Aparte de económicamente, el país directamente es que se ha ido por el desagüe. Hace 2 años ya estaba mal, de hecho estaba mal cuando se murió Chávez en 2013, pero ahora está muchísimo peor. Directamente, si seguís las noticias, y en España desde luego se siguen casi al día, podemos ver pues, que se están muriendo los bebés y los recién nacidos en los hospitales. A nivel de tragedia humanitaria que si no fuese porque las noticias son continuas y ya podríamos decir que de Venezuela no nos sorprende nada, pues ocuparían la portada de todos los periódicos. Y aun con todo siguen ocupándola muchos días. Aquí en España, durante la campaña electoral se decía, no, estáis sacando a Venezuela por el tema de las elecciones en España y por Podemos. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Con o sin Podemos, de hecho, de Venezuela ya se hablaba muchísimo y se editorializaba muchísimo en España mucho antes de que apareciese Podemos. Yo fui editorialista en el pasado de 2 periódicos diferentes y recuerdo escribir editoriales sobre Venezuela desde, no lo sé, 2003 puede ser, y hacerlos con relativa frecuencia. De ahí que es un tema que conozca tanto, porque es un asunto sobre el que llevo leyendo, pues no lo sé, desde el golpe de Estado, tranquilamente, desde el año 2002. Un tema que vengo siguiendo de manera regular, de ahí que se me escapan pocos datos. Así que no tiene nada que ver el tema de Podemos, ni el hecho de que Pablo Iglesias o Rejón o todos estos pasasen allí la mitad de su juventud. Eso es además. Lo trajo un poquitín más todavía de actualidad. Pero el asunto ya preocupaba aquí, como me consta que preocupa en otros países hispanos, como me consta que preocupa en Argentina. Y no hay más que ir a Clarín y verlo. O como me consta que preocupa en Chile o que preocupa en México. Yo creo que en cualquier país hispanohablante el tema de Venezuela ocupa las portadas, con Podemos o sin Podemos. Pues bien, volviendo de nuevo a Venezuela, ese sentimiento de frustración es mayor que en 2014. La oposición lo único que tiene que hacer, o realmente lo que tiene que hacer, no lo único, lo que tiene que hacer, es canalizarlo, o saber canalizarlo, de la manera más pacífica posible. Es decir, no le va a ser muy sencillo, porque en este caso, como se vio en 2014, la violencia, todos sabíamos de dónde venía, cuál era el origen de la violencia, y ahí está de nuevo. Una de las cosas grandes de nuestro tiempo es que no necesitamos que nos cuenten mucho las cosas, es que las vemos con nuestros propios ojos, en tiempo real, la mayor parte de las veces. Y más cuando es posible, muy posible, que no haya revocatorio en 2017, porque les están dando el caramelo del revocatorio. Bueno, al menos os quitáis a Maduro, aunque luego venga Istúriz. Pero es probable que no haya, y ya se inventarán o ya se les ocurrirá alguna treta. Y que haya revocatorio, efectivamente, que Maduro salga del poder y que vuelva a ser presidente unos meses después. Y diréis, ¿pero eso es cómo es posible? Pues por poder es posible. Ojo, a mí esta idea no se me ha ocurrido, ¿eh? Esta idea me la dio Diosdado Cabello. Si queréis os lo explica él mismo. La cosa parece que es contra Nicolás, ¿verdad? Sí, así, pero enfocado. Pero será porque el presidente es obrero, es trabajador, así como lo agarraron con el comandante Hugo Chávez. Pareciera, ¿verdad? Yo tengo una fórmula para eso. 10 de enero y el referéndum se hace, ponte en marzo. ¿Cómo se llama? Ejercicio negado. Saca a Nicolás. Bueno, el que sea vicepresidente asume la presidencia, ¿verdad? Nombra a Nicolás de vicepresidente. Y a la semana renuncia. Todo dentro de la Constitución. A la semana renuncia y el 233, Amalia. El 233 dice que recibe el vicepresidente cuando falten menos de 2 años. ¿Qué van a hacer? ¿Otro referéndum? Esto Diosdado Cabello lo decía en el mes de junio. En fin, no será porque no lo advirtió. Creo que la de Cabello, que es probablemente el tipejo más canalla de toda aquella revolución,
es la voz, digamos casi de la conciencia del bolivarianismo. Es la voz más de fiar. Lo que dice lo lleva a cabo. De hecho, este hombre tiene un programa en la televisión que presenta, les encanta la tele, como os decía antes, que presenta con una garrota, con un basto, como para sacudir, como para dar a los demás. Y siempre estas palabras, este audio que os acabo de poner, lo extraje de un vídeo de su programa de televisión. Está hablando directamente con el palo delante, para repartir. La manera de comunicar ya de los bolivarianos es esta. Directamente es que ni se esconden. Pues bien, la fórmula Diosdado, eso de que dice la fórmula Diosdado es tosca y fraudulenta, sin ninguna duda. Pero como bien recalca, está todo dentro de la Constitución. Efectivamente, está todo dentro de la Constitución. El tiempo que se abre ahora en Venezuela, porque es que el hecho mismo de que el revocatorio se vaya a celebrar, o al menos puedan recoger las firmas, y que el gobierno haya dado su primer movimiento, que ha sido que ha sido echarlo para adelante, pues bien, ya se abre un nuevo tiempo distinto al anterior, distinto al de hace un año. Este nuevo tiempo que se abre en Venezuela es inquietante, muy inquietante, pero también es esperanzador, no hay que olvidarlo. ¿Y por qué es esperanzador? Simplemente porque ya podemos decir, casi con toda seguridad, que el chavismo morirá, va a morir, o se va a convertir en otra cosa, pero no va a existir como ha existido hasta el presente. Eso sí, es inquietante porque va a morir, pero morirá matando. Me escribe Ernesto López para informarme de algo que es una información muy feliz, por lo menos para mí. Me comenta Ernesto que acaba de crearse la Unión de Contribuyentes de España, que según él pues tanto anhelábamos los liberales libertarios. Pues bien, lo anhelábamos muchísimo. Yo de hecho la he pedido en muchísimas ocasiones, una especie de sindicato de contribuyentes. Si los que se gastan nuestro dinero están organizados, pues quizá llegue la hora o haya llegado la hora de que los que ponemos el dinero nos organicemos también. Esto de las asociaciones de contribuyentes no es algo nuevo, no es algo que se me haya ocurrido a mí, ya existen, en algunos países tienen mucha importancia, como puede ser Estados Unidos o la misma Alemania. Se sientan en las mesas donde se decide el gasto de dinero público, que son muchísimas mesas a lo largo del día, todos los días, en todas las capitales de provincia, todas, sin excepción, hay gente reunida, sentada en mesas, decidiendo dónde se gasta el dinero de nuestros impuestos. La mayor parte de las veces en estupideces que no sirven para nada y que ese dinero podría estar muchísimo mejor en nuestro bolsillo. Por lo tanto, es bueno que haya una representación por parte de los contribuyentes, tanto los grandes como los pequeños, para que al menos sirva de lobby, de grupo de presión. No es nada malo. Yo soy gran partidario de los lobbies, soy gran partidario de los grupos de presión, siempre y cuando estén registrados y estén a la vista. Simplemente nosotros, oiga usted, yo vengo aquí a defender, como en Washington, la industria del tabaco, la industria de, del automóvil. Estoy aquí, todo el mundo sabe de qué voy, aporto mis datos, y aporto mi información, y defiendo o abogo por mi cliente. Nada más, que es el que me paga y tal y cual. Y tan lícito es defender la industria del tabaco como defender la industria del vino, como defender la industria del automóvil o la industria de las minas de carbón. Porque a fin de cuentas hay fumadores, hay gente que le gusta el vino y hay gente que se calienta con calderas de carbón. Por lo tanto, como hay demanda de esos productos, es bueno que los que lo producen pues vendan a la sociedad o traten de transmitir a la sociedad las bondades de sus productos. En este caso sería distinto porque contribuyentes, a fin de cuentas, somos todos o casi todos, y no está mal que los contribuyentes se unan, se asocien entre ellos. No voy a decir que pues al final tengamos una unión de contribuyentes con 40 millones de afiliados, pero con que hubiese 2 o 3 ya sería suficiente. Me dice también Ernesto que dentro de la página, apuntadlo bien, es contribuyentes.es, más fácil imposible. Es una página sencillita, lo básico para enterarse, pues colocar noticias, misión y objetivos. Bueno, podéis echarle un vistazo, ya sabéis, contribuyentes.es. Y me comenta que tiene un barómetro, una encuesta, se llama barómetro UC, barómetro Unión de Contribuyentes. No tenéis más que ir a la encuesta, es una encuesta muy fácil de rellenar, como bien me dice Ernesto. Además la tengo delante, te pregunta pues el género, es decir, si eres mujer o hombre, no han incluido más géneros,
Adiós, gracias. Intervalo de edad, comunidad autónoma de residencia, tal cual. Bueno, y una serie de preguntas muy simples. El ciudadano medio paga unos impuestos demasiado altos, correctos, demasiado bajos, los impuestos que usted paga, tal. Bueno, entiendo que los que han montado esto pues quieren construir o tener una serie de datos básicos. La persona que lo lleva, la directora general, se llama Cristina Berechet, que es conocidilla dentro del mundo liberal. Estuvo en la Fundación Futuro, si mal no me acuerdo, y también anduvo en civismo. Y entonces, pues bueno, espero que le deseo la mejor de las suertes a Cristina para que llegue a buen puerto esta idea de la unión de contribuyentes. Espero, de hecho, en breve, dentro de unos meses, verles sentados junto a otros sindicatos, junto a comisiones, junto a UGT y junto a esto del Facua que tantos cachondeos generan en Twitter, pues junto a los de Facua también. Es decir, que ejerzan de lobby como deben de ejercer. Y os aseguro que si hubiera 2 o 3 millones de contribuyentes asociados, los Montoros de este mundo se pensarían muy mucho antes de pegarnos los latigazos fiscales que nos mete. Se lo pensarían. Si hubiera 2 o 3 millones. No digamos ya si hubiera 10 millones. Entonces, a la hora de subir impuestos, les costaría bastante más. O que cuando llegásemos a las elecciones, no todos tirasen de lo mismo. De más gasto, de invención de nuevos impuestos, de criminalización del contribuyente, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada que os descubra que no sepáis ya. Pues bien, esto que me cuenta Ernesto os lo transmito por su utilidad. Esto es de utilidad pública. De hecho, creo que eso es una figura legal. Deberían pedirlo cuanto antes. Asociación de utilidad pública. Y sí que lo sería. Esta unión de contribuyentes es una asociación de utilidad pública. Ningún país con impuestos excesivos sale adelante. De hecho, una de las razones de la decadencia de todos los países es la fiscalidad asfixiante. Y me parece a mí que no ya en España, sino en toda la Unión Europea, hemos cruzado ese umbral de fiscalidad asfixiante hace ya muchísimo tiempo. Muy bien, queridos amigos, pues con esta gran noticia de la Unión de Contribuyentes, me despido de vosotros. Hasta mañana.